Yo he hecho una evaluación, fui contratado por Luis Revilla, de 20 años de gestión de, de Juan del Granado y Luis Revilla. Fui contratado por el Negro Arias para hacerle una evaluación de gestión, ¿no? Y tengo la evaluación. El mismo Negro Arias me contrató para que haga una perspectiva de futuro de la alcaldía. Entonces, si yo hablo con esta claridad, no es porque tenga una pizca de resentimiento, es porque veo el estado de situación en el que nos encontramos. Esos 20 años, para decirlo en breve, han sido años de sacrificio municipal, han sido años realmente ¿no? Sellados por una impronta de originalidad, de ganas, de ética, de la mano de Juan del Granado y Luis Revilla, con diferencias, que ahorita no las puedo explicar. Hay diferencias y hay matices. Los últimos años de Lucho Revilla no creo que hayan sido los mejores, ¿no? Y vale la pena decirlo igual con mucha contundencia. Pero nada se asemeja a esta caída tan estrepitosa de la capital de este país. Bueno, no es la capital, política. Es la sede de gobierno. La capital política, ¿no? Es muy importante decirlo porque no estamos en una población perdida, ¿no? En algún pueblo remoto, ¿no? No es cierto. Estamos en lo que es el paso obligado hacia el Pacífico, la ciudad de circulación hacia el Alto, que es la poderosa nueva ciudad, y hacia lo que viene es Cochabamba, Santa Cruz y conexión con el Atlántico. Estamos hablando de una ciudad poderosa, gigantesca y hermosa. Eso es La Paz. Los que hemos nacido aquí somos orgullosos de haber nacido. Y por eso. Y del Stronger, además. Y del Stronger, por supuesto. En eso tengo algunas objeciones. Pero no, y además nos hemos creído, Diego, nos hemos creído el tema de La Paz, una ciudad maravilla. Pero claro. Nos hemos creído, todos. Además hemos querido creer. Acá, claro. Y en función a ello hemos obrado también y actuado respecto a nuestra ciudad, me refiero. Exactamente. Por eso yo no hago esto con ningún resentimiento, lo hago con pena. Lo hago porque incluso en la pausa me decían que he estado muy duro. Yo no estoy siendo duro, yo estoy diciendo lo que veo y con mucha claridad, porque yo, ustedes me conocen, no me guardo nada. Y lo que veo es un alcalde borracho de poder, insignificante en términos de propuesta. Lamentablemente es, creo yo, una humillación para La Paz tener un candidato y un alcalde de ese nivel. Simplemente eso, y lo ratifico con mucha claridad y sin ningún temor, no tiene nada de resentimiento. Esto es ver los datos objetivos que después los podemos analizar con más claridad. Yo voy a sacar esto como libro, por si acaso. Muy bien. Pero pasemos a siguiente tema. Un pequeño ejemplo para ver la dimensión de todo lo que has dicho. Solamente nos vamos a ir a lo que eran las narrativas de los gobiernos municipales. Nada nos detiene, con amor y con respeto, con fuerza y con ñeque. Y actualmente es fuerza negrito, o sea, es el hombre que está por sobre todos nosotros. El mensaje es clarísimo. Exactamente. Pero a ver, yo sí quiero charlar sobre algo que nos conmueve, para bien o para mal, más allá, digamos, de la satisfacción o insatisfacción que tengamos. El señor Luis Arce, expresidente de Bolivia, ha sido apresado. Yo tengo mi propia opinión que le he escrito y le he mandado ya como columna de opinión a César Rojas Ríos, a su excelente suplemento. Péndulo político. Péndulo político. Pulso, le digo, y me paso. Péndulo. Sí. Así que quiero preguntarles a ustedes, está con nosotros la señorita, por favor, preséntela. Valeria Vargas está con nosotros también, se suma a lo que significa este jueves de análisis, así que bienvenida a este bloque. Muchísimas gracias, Shirley, Diego, Roberto, es un gusto compartir este espacio. Vamos a estar analizando todo lo que está pasando en el país. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven que un expresidente sea prisionero? Quieren que comiencen, los veo medio tiesos. Pero voy a comenzar. Estaba viendo datos y estadísticas, y en general siempre tenemos la imagen, los bolivianos, de que los ladrones violentos han sido militares. No, señores. El fantástico texto, porque hay un fantástico texto de un politólogo de la Universidad de Notre Dame que ha hecho una tesis sobre president's impeachment, ¿no? Impeachment de presidentes en democracia, que es Aníbal Pérez Liñán. Y te demuestra que más presidentes demócratas han salido del poder que militares. Más presidentes demócratas han sido vetados por sus propios congresos, ya han salido antes. Tenemos, por lo menos sobre el tapete, 10 presidentes que han salido antes
¿no? Uno de ellos es Gonzalo Sánchez de Lozada. Obviamente que tenemos una tropa de presidentes peruanos que han salido antes, desde Lucio Gutiérrez hasta el mismo, bueno, no, Alan García ha terminado, Toledo ha terminado, pero los siguientes no han terminado, ¿no? Y estoy hablando de Kuczynski, por ejemplo. ¿Cómo se llama el otro, el que lo ha suplido a Kuczynski? No, tampoco ha terminado. El grandote este, pues bueno, Valentín Paniagua terminó antes. En Guatemala tenemos al señor Pérez, ¿cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas? El Pérez, bueno, ha salido antes también, por supuesto. Es decir, Guatemala ha terminado sacando. Y fíjate el dato en Centroamérica, de 42 presidentes de 1990 al 2018, de 42 presidentes entre Nicaragua, Guatemala, Panamá, etcétera, de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, de 42 presidentes, 19 han salido antes. 19 han salido antes y 12 están en la cárcel. Es decir, que parece ser algo bastante usual, ¿no? No digo mayoritario, pero muy absorbente, ¿no? Muy predominante en nuestra forma de hacer política, que los presidentes entren y salgan, ¿no? Por algún delito cometido. Ahora mismo tenemos la pena sobre quién, sobre Bolsonaro, de 27 años 27 de cárcel. 27, ¿no? Que están No son 27 meses. meses. En 2, sin embargo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que se va a convertir en 2, en todo caso en un susto, pero de todas formas, que lo digan y es brutal. 27 años es una cosa de locos, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo que no hay impunidad, ¿no? Que si vas a entrar a una presidencia, a enriquecerte y a darles haciendas a tus hijos, como ha hecho el señor Arce, o a aprobar, como le ha dado la gana, que haya dineros públicos en cuentas privadas, plata del fondo indígena, estamos hablando de alguien claramente corrupto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, no es en todo caso la excepción un Arce, parece ser algo común en América Latina. Sí, no, y aquí también hay que hacer un hincapié bastante importante, ¿no? El poder que tienen las instituciones democráticas y sus procedimientos. Y en esto tienes toda razón, hay que ser bastante claros. Esto no es una venganza contra Luis Arce, sino que es un procedimiento judicial porque él autorizó que dineros del fondo indígena vayan a cuentas individuales de ciudadanos comunes y corrientes. Y eso es algo que no te lo permite la normativa. Exacto. Y él lo sabía. Obviamente, seguramente pensaban que jamás iban a dejar el poder y que esto nunca se iba a creyó dejar. que iban a estar 200 años. Es muy probable. Pero hay que conocer cómo ha nacido el Fondo Indígena, ¿no? Esto ha nacido en el 2005 prácticamente. Son 20 años que ha pasado este desfalco que ha habido. Son muchas personas las que están implicadas. Pero como ayer lo decía el exdiputado Rafael Quispe, la persona encargada por fin ha caído y ya está en las rejas. Así que esperemos que vayan desglosándose y viendo todas las personas que estén. Recordemos que también ha habido una persona prendida, la persona que ha hecho la denuncia, que ha sido Marco Aramayo, y lamentablemente ha fallecido, ¿no? Es muy importante que lo recuerdes. Yo fijaría más o menos 3 periodos en el Fondo Indígena. El primer periodo, 2006 a 2009, casi 2010, se crea el fondo el 2005 y estos señores, siendo ya gobierno, no hacen funcionar por trabas, ¿no? Por torpezas jurídicas, por ineptitud en la gestión, lo dejan durmiendo. Algo que era un dinero, fíjense ustedes cuál era la idea del Fondo Indígena, un dinero para generar proyectos productivos de los pueblos indígenas, de habitantes indígenas más pobres de este país. La intención me parece absolutamente impecable. Lo dejaron dormir. Y como lo dejaron dormir, retomaron el tiempo en la segunda fase, 2010-2015, que es un periodo de violentísima corrupción. 180 millones de dólares, por lo menos 153 proyectos que no aparecen, y hay otros 700 que quedan inconclusos. El mismo que está reclamando Lidia Patti dice, ¿por qué me están pues aprisionando si el 80% de mi proyecto ha terminado? Yo le digo, 80%, han pasado 10 años de tu proyecto y siguen el 80%, o sea, ¿estamos locos? Ese proyecto debe estar en 100%. En tu segunda fase, primera fase es de vacío institucional, segunda fase es de corrupción absoluta, y la tercera fase es muy graciosa. Para solucionar esto, el gobierno casi obliga a que el Fondo Indígena transfiera sus recursos hacia los municipios. Municipalizan la inversión pública que era para los indígenas y termina convertida en inversión pública para pueblos posiblemente no indígenas, para ciudadanos no indígenas. Simplemente inexistentes, Diego. no, pero eso es en la segunda fase. En la tercera fase es
para alcaldías que son del MAS. Esa es la cosa, no para pueblos indígenas. Son las tres fases y en las tres mostramos una decadencia absoluta. Obviamente la segunda fase es brutal, pero no hay que desconocer las otras dos, ¿no? De falta de gestión en la política pública y en la última fase claro, ya pues ¿no? Por disimular de municipalización y desindigenización de la inversión pública. Es muy gracioso. ¿Puedo seguir? Porque Sí, lo miro. sí. Sí, por favor. No, aquí tocas un tema muy importante y que es muy preocupante y parece recurrente en nuestra historia. El utilitarismo de lo indígena, no importa para qué. Exactamente. ¿Y qué pasa al final? No mejoran su calidad de vida, no tienen las condiciones mínimas para tener una calidad de vida o vivir cómodamente y siguen como estaban hace posiblemente desde la creación de la República. El hecho de utilizarlos solamente por utilizarlos y como bandera, por utilizarlos por cantidad. Esto es algo muy similar a lo que pasa en la Revolución de 1952. La diferencia es que Evo Morales, Luis Arce y el MAS tuvo más dinero como nunca antes tuvo ningún gobierno en nuestro país y no han hecho absolutamente nada. Los niveles de educación en el área rural son bajísimos. Hay estudios que han salido hasta hace un par de semanas. Hay muchachos que no pueden entender matemática, por ende no entienden lo que es física y química y tienen muy mala lectura de comprensión. ¿Qué has hecho en 20 años? Nada. Los has engañado. Los has dejado en esa burbuja en la que estaban. Por eso yo renegaba de los discursos pachamamistas que tenía el vicepresidente David Choquehuanca, que era mantener ese estatus de la nada. La ciencia, la tecnología avanza, pero ustedes, hermanos, quédense ahí. Incluso se crearon una frase, la reserva moral de la humanidad, que no podías tocarla, no podías modificarla. Los hacías ciudadanos, bolivianos, aymaras, quechas, guaraní, sea cual sea de la etnia que sean, de segunda o de tercera. En el área rural no tienen, por ejemplo, la atención que podemos tener en las ciudades, desde las postas sanitarias a los hospitales grandes, la educación y las escuelas. Esperemos que con este nuevo gobierno eso cambie, porque esa gente también necesita mejorar su calidad de vida y tener oportunidades. Y esa gente es tan boliviano como cualquiera de nosotros. Y estoy seguro que están esperando, al igual que nosotros, que lleguemos al Mundial y gritemos algún gol de la verde. Si no entendemos eso en el marco general, vamos a seguir en este problema que lo venimos repitiendo. Si llegamos al Mundial, vamos a jugar contra Francia, contra Noruega y contra Senegal. No es una barbaridad de equipos. Pero a ver, señorita, díganos usted. Estoy completamente de acuerdo con Roberto. Prácticamente han utilizado lo que son las bases. El MAS ha acaparado las bases del campo, las provincias, los municipios, pero eso también viene el tema de que los otros políticos también puedan tener ese acercamiento, ir, conocer la realidad de las personas. Y eso nos falta mucho. Nos falta conocer más a profundidad nuestras raíces, saber exponer. Y lo que decía Roberto es cierto. Hay municipios que hasta el día de hoy no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Hemos pasado un primer mes de este nuevo gobierno y esperemos que ya puedan ir adentrándose más y conocer y que todas las personas tengan las posibilidades que los demás o las otras ciudades la tienen, ¿no? Me parece importante eso que dices, porque además no es una cuestión, ojo, de indígenas aprovechándose de su fondo. Es un ministerio, el Ministerio de Economía, que estaba como parte del directorio que autorizaba estas transferencias fiscales. O sea, a ver, fíjense ustedes lo que voy a decir, que puede ser, yo sé que se horroriza un poco Jorge cuando digo algo fuerte, pero a ver, lo voy a decir con mucha claridad, ¿no es cierto? El fondo terminaba siendo simplemente un banco a cargo de Arce y Evo para dar créditos, entre comillas créditos, eran regalos, a sus amigotes, a sus dirigentes más leales. Para esto ha sido el fondo, no ha sido para los indígenas. Esto es importante decir. Si hay un acto de racismo brutal es este. Se olvidaron de los indígenas para beneficiar a sus amigotes. Esto es muy importante. Por eso tenemos el Ministerio de Desarrollo Económico, de Economía y Finanzas, como se llamaba,
Tenemos al lado, como parte del directorio, el Ministerio de la Presidencia, donde estaba Quintana, que se quedaba mudo y firmaba absolutamente todo. Tenemos el Viceministerio de Presupuesto y Viceministerio del Tesoro Público, que autorizaban absolutamente cada uno de estos desembolsos para que vayan a cuentas privadas, para que Melvi Hurtado tenga 10 millones en su cuenta, para que Filipa Huanca tenga 10 millones en su cuenta, para que la señora Patti tenga 1 millón, es de las más bien de las más rascas, como decimos, Achacollo, no te olvides. como Achacollo, por supuesto, ministra de Desarrollo Rural, era parte del directorio comunal. Es decir, tenemos toda la pléyade, no toda la totalidad, no todo el escudo de ministros, por supuesto, ordenados por Evo Morales, para que tiren el dinero hacia abajo a quienes, a sus leales, que se enriquezcan, es nuestra gente. Esta es la lógica que ha tenido el Fondo Indígena. Jamás ha sido una lógica de hacer un proyecto productivo. Ha sido una lógica de enriquecimiento. Por eso vemos proyectos absolutamente absurdos, lo que tú dices. Pueblos creados, ¿no? Es decir, pueblos. El pueblo de San Juan, tú vas a San Juan, no existe. No, y tiene un coliseo supuestamente. ¿Y dónde está el coliseo? En el bolsillo de algunos de los dirigentes. Pero hay una observación aquí a la que quiero puntualizar antes de que se me vaya la idea, porque dices que desde ese directorio, y obviamente bajo toda la tutela de Evo Morales, que era quien definía y marcaba el actuar en realidad de todo el gobierno, claro, con una línea muy clara. Así es. Nadie podía desmarcarse de esa línea. Y que diga que se enriquezcan son nuestra gente, yo no creo ni por si acaso que eso haya ocurrido. Yo creo que más bien esos recursos se han utilizado a manera de prebenda para utilizar, y nuevamente volvemos, al utilizar a los indígenas sobre pretexto de, pero ese desprendimiento de que se enriquezcan porque son nuestra gente, creo que no ha habido, ¿no? Más bien ha sido el interés propio de los bolsillos, llenaremos más. Cuando me refería a nuestra gente, no lo decía en el sentido étnico, lo decía en el sentido de camarilla. Claro, pero Lo decía en el sentido de dirigentes del partido, que se enriquezcan nuestros dirigentes, nuestro partido, que tengamos votos, no nuestra gente en el sentido de que se enriquezcan indígenas, cuidado. Pero también hay que recordar de que a raíz han nacido la CETUTCB, la CIDOF y distintas organizaciones sociales que se hacían llamar movimientos sociales, que estaban en marchas, pero que muchos pueblos, provincias, porque a mí me ha tocado ir a una provincia hace mucho tiempo, no los conocían. No sabían quién era su líder, no sabían quiénes estaban, no sabían ni qué era la CIDOF. Entonces, realmente han armado toda una mentira que prácticamente ya se está empezando a desglosar, ¿no? Exactamente, está empezando, ¿no?, a estallar, nos estamos dando cuenta, estamos viendo mejor las cosas. Yo pude hacer un pequeño librito de 60 páginas que se llama La verdad sobre el Fondo Indígena. ¿Sabes cuál fue el resultado de esto? Persecución. Me quiso encarcelar la señora Larisa Fuentes, que era la interventora del Fondo Indígena, mandándome una carta violentísima, completamente antidemocrática y mal redactada además. Tosca y vulgar tu carta, Larisa. Ni la conozco, la señora Larisa Fuentes, nunca la he querido conocer, pero es una carta violentísima que me dice: retiras ese cuadernillo, esa investigación, en las siguientes 48 horas. ¿Por qué? Porque la única verdad del Fondo Indígena la damos nosotros. Oda a la censura. Ah, mira. Oda a la censura. Pero además lo dice, ¿te fijas eso? La única verdad sobre el Fondo Indígena la tenemos nosotros. O sea que, claro, no solamente es corrupción del Fondo Indígena, sino que a partir del Fondo Indígena es el modelo autoritario. No tienes derecho a hablar del Fondo Indígena, solamente nosotros. Te callas. No hay libertad de expresión. Hay libertad para regalar la plata como nos dé la gana. Esta era la idea. Realmente han pensado que se iban a quedar por toda la vida, ¿no? Han creído lo que decían. entrado con esa idea y con esa mentalidad y con ese proyecto. Sí. Les ha funcionado los primeros 20 años que han proyectado y han estado ahí. Pero es que pensaban que se iban a quedar. 200. Y se iban a quedar mucho más. Entonces, en función a ello, obviamente, hagamos nomás a nuestro gusto. Sí. Total, nosotros estamos acá para cubrir esas espaldas y generar ese campo de fuerza que proteja y que nadie pueda decir nada, como te ha pasado a ti con esa nota. ¿Tienen algo más que alegar? Pues si no, va a pasar al siguiente tema. ¿Algo más? Vamos al siguiente. No quisiera que vayamos al siguiente tema porque enseguida va a venir la pausa. Entonces, bueno. va a empezar un tema nuevo. 2 minutos. Termino entonces. Ya. A ver, yo quiero añadir algo del Fondo Indígena porque me parece fundamental no dejarlo pasar. Es un poquito teórico, pero yo lo he publicado esta mañana como columna. Y es el neoliberalismo del victimismo. Hay países que te venden o exportan a Estados Unidos autos. Hay países que exportan vestimenta. Hay países que exportan llantas. ¿Nosotros qué exportamos?, ha dicho el MAS. Exportaremos victimismo.
Exportaremos la idea de que somos pobrecitos, marginales, explotados, discriminados, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Recibimos dinero inmediatamente, porque vienen los holandeses así temblando, ¿no es cierto?, de gozo. ¿Cuánto quieren que inversión? ¡Tac! Te dan, ¿no? Vienen, por supuesto, los daneses. Están así, ¿no? Están en un estado de shock, ¿no? Ah, por fin, ¿no? Nos piden estos indígenas, porque además con una mentalidad colonial, ¿no? Nos miran como menores de edad, que hay que ayudarlos a caminar, o sea, están todavía con pañales, es una sociedad de pañales. Así nos mira alguna pequeña sociedad europea, holandesa, danesa, que claro, es difícil para un boliviano armarte toda una estructura, un montaje para poder producir vino y exportar. Es difícil. Es difícil armar, ¿no es cierto?, todo un proceso para producir algún insumo del campo agroindustrial y vender la soya. Es difícil. Pero no es difícil vender victimismo. ¿Qué significa esto? Que los indígenas, vendiendo victimismo, algunos indígenas han utilizado el término indígena para beneficiarse ellos a costa de sus hermanos. Esto es lo más gracioso. Nadie los ha explotado. No hay caras, hay malvados. Son indígenas que han explotado a los indígenas en nombre de un mercado medio chueco. ¿Te das cuenta? Es un capitalismo, el capitalismo del lamento, el capitalismo del victimismo. Eso es. Nos cortamos aquí un... Y con ese capitalismo del victimismo nos vamos a una nueva pausa en el programa. Enseguida retornamos, por favor, con más de acá en Encontrados.